Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto de matutino como siempre con oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por la noche que pasamos. Señor, también agradecemos por este culto de esta mañana, Señor, y pedimos que tú estés bendeciendo como siempre, Señor. Que seamos fortalecidos con tu poder y con tu sabiduría. Sobre todo aquellos hermanos que están pasando mal por las enfermedades, por debilidades, por dificultades, Señor. Pedimos que tú le estés fortaleciendo y que todos los hermanos estemos, Señor, en tu victoria. Señor, dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Fallará, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos leyendo la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, los versículos 1 al 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, los versículos 1 al 6. Leemos juntos.
Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venía al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Amén, mis queridos hermanos, estamos viendo la historia de la maldad, de la rebelión de Absalón a través del texto de hoy. Pero extrañamente, en el medio de esta historia de maldad de Absalón, específicamente segunda de Samuel, capítulo 13, los versículos 25 y 27, de repente habla de su hermosura, su hermoso aspecto, y que era alabado por todo Israel, y que su cabello era tan abundante que era admirado por la gente, puesto que el cabello era el símbolo masculino, de la belleza masculina. Y también habla de sus 3 hijos y una bella hija. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios, y por tanto tiene una razón de Dios por la cual fue escrita. Entonces, en el medio de esta historia de la rebelión de Absalón, que esté escrita esta narración del aspecto hermoso de Absalón y su familia constituida, entonces aquí también tiene que haber una razón. Tiene mensaje de Dios. ¿Qué es el mensaje de Dios? Dios está diciendo que Absalón nació con la virtud de ser hermoso, además de ser hijo del rey. Y por ella ha sido alabado siempre, y esa alabanza que él recibía resultó no beneficioso para él, puesto que le faltó la educación, la disciplina de parte de su padre, sobre todo por el medio de la palabra de Dios. Entonces se explica por qué él era tan extremadamente egoísta, narcisista. Cuando él se enteró que su hermana fue abusada por Amnón y su padre David no le castigaba, entonces se incendió de odio y de ira. Y se explica porque él era extremadamente egoísta y él era narcisista. Y para él era totalmente normal entonces matar a Amnón, no le importaba otra cosa, la venganza. Preparó dolosamente su muerte y lo ejecutó, y aún así sintió culpa alguna. Se escapó solamente porque tenía miedo de alguna represalia. Y cuando él volvió a Jerusalén después de 3 años y que su padre David no le recibía, entonces ¿qué hace? Se enloquece de ira y quema la plantación de Joab, general quien le había traído a él. En vez de agradecer, él reacciona con esta locura. Y por lo que David diligencia de la manera más rápida posible el encuentro entre David y Absalón, y extrañamente David lo abraza a su hijo y lo besa, es decir, lo perdona, sin que él haya entendido, comprendido de su maldad, y que haya lamentado y que haya arrepentido. Absalón seguía siendo arrogante, egoísta de mente, puesto que nunca sintió la culpa de sus pecados, por tanto nunca se arrepintió. Por eso Absalón,
después de volver, digamos, entre la normalidad, comienza a preparar ya la rebelión y el derrocamiento de su padre. Por eso manda a hacer carro, prepara armas, soldados para él. Está preparando fuerza para poder rebelarse contra su padre. Y también se pone a la puerta de la ciudad y comienza a juzgar, comienza a resolver los problemas de la gente para ganar el corazón del pueblo. Mis queridos hermanos, nosotros en nuestras historias encontramos muchos Absalones extremadamente egoístas, locos y arrogantes. Tienen virtudes que hace aplaudir a la gente lo admira. Sin embargo, no es obediente a la disciplina de Dios y de su palabra. Por tanto, no son conscientes de sus maldades y de sus pecados. Siempre son arrogantes, caprichosos. Y entonces del pecado que cometen, de los errores que cometen, no le importa y tapa y se va adelante y termina siendo los más locos de la historia. Mis queridos hermanos, a través del texto de hoy, ¿qué es lo que nosotros podemos reflejarnos? ¿Qué es lo que podemos reflexionarnos? ¿Cómo somos nosotros? Somos educados y disciplinados por la palabra de Dios, sometemos humildemente a sus enseñanzas, somos conscientes de nuestros pecados y nos arrepentimos de verdad, o somos como Absalón, hacemos las cosas malas y cometemos pecados y no sentimos culpabilidad porque nuestro corazón es tan arrogante, tan egoísta, extremadamente narcisista y no sometemos bajo la disciplina de la palabra de Dios. Entonces seremos atrapados por la ira y el odio incontrolable como Absalón y así echaremos a perder nuestra vida y nuestra oportunidad de la gracia que el Señor nos prepara. Entonces, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a orar. Como siempre, primera oración, Señor, que no seamos arrogantes, embriagados por nuestras virtudes. Segunda oración, que seamos disciplinados siempre humildemente en la palabra de Dios. Tercera, que con la gracia del Señor tengamos su sentir y practiquemos su amor. Oramos estas tres oraciones juntos y luego individualmente. Una vez que terminemos de orar, entonces saldremos a dedicar nuestra actividad del día. Oremos, amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz, Señor. Oramos para que no seamos arrogantes, embriagados por nuestras virtudes, por los aplausos de la gente, y que seamos siempre humildes y disciplinados por la palabra tuya, Señor. Y con tu gracia, Señor, tengamos siempre tu sentir y practiquemos tu amor. Sabemos que así será. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.